Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 9 principalmente, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Nosotros sabemos que todo esto existía ante en el versículo anterior, ya el versículo 5 de esta narración nos comentaba, llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, pero conduciéndolos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: estos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Y Jasón ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Bueno, aquí nos damos la controversia, la dificultad. Estos contravienen, decían, los decretos del César, diciendo de que hay otro rey, que es Jesús en este caso. Eso es lo que están presentando. Esta era una acusación seria, hecha a los hombres malos, ¿verdad? Una acusación muy seria, que aquí entonces está alguien que se está contraponiendo al emperador. Jesús en este caso lo nombran así directamente. Esta era una acusación seria hecha a los hombres malos. La acusación entonces bastante grave como para alborotar al pueblo y a las autoridades. Esta sí que es una agitación, ¿verdad? Porque se está agitando el pueblo, levantarse contra las mismas autoridades. Porque esto les infundió el temor de que su ciudad pudiera llegar a ser conocida por la oposición contra César y Roma. Se dan cuenta el cristianismo cómo va liberando también, ¿verdad? De cierta manera. Den al César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Son elementos un poquitito más suaves, pero directamente van apuntando y van diciendo que el verdadero y único Dios a quien se le tiene que servir
¿Quién es el dueño de nuestra vida y existencia? ¿Verdad? Es Dios mismo. No es ningún emperador, a pesar de que ellos lo consideraban Dios. En fin, ante todas estas situaciones de arbitrariedad también, de imposición contra la gente, contra la dignidad del hombre, entonces es que aparece también el cristianismo y te dice directamente eso. Hasta la acusación infundada de revolución política llevaba un halago escondido. Incluso los hombres malos entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey, que tenía derecho a gobernar sobre su gente. Este es un mensaje que parece perderse hoy en día para muchos que asisten entonces en sus mismas comunidades. Pero puede ser por pura razón que Pablo evitó utilizar la palabra reino y rey en sus cartas a los conversos, para evitar que las autoridades imperiales gentiles las malinterpretaran como connotar oposición al imperio y al emperador. Para connotar, o sea, no connotar, no decir. Hay dos preocupaciones, ¿verdad? Por una está la preocupación de que nosotros somos contra el emperador, ahí por ahí, porque es una forma entonces de desafiarlo. Por otra parte dice que también está la problemática que nosotros podemos entender aquí, que sería el hecho, ¿verdad?, no solamente de contraposición, sino que la misma palabra que puede ser mal interpretada, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del reino, ¿el reino de quién? Claro que el cristianismo está hablando del reino de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estamos hablando del reino, así en general, da la impresión, o podría dar la impresión, de que estamos entonces cepillando. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos también nosotros en la misma política del rey, como diciendo, sí, hagan todo lo que les diga y como ellos les digan. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz año 2024, siempre ñamoñepunura mojina, yepa ayagüero guatata, coñandillara en este año 2024. Anique ñandere saray, que es justamente el año 24 que le dedicamos también a nuestra madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Upaya llibreta y catujanguaisha, yo guataña endiese el auxilio de Dios a través de una mamá que no nos abandona. Escuchamos hoy la palabra del Señor a través de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Queridos amigos, estamos leyendo de esta primera carta tan linda que escribe San Juan a su comunidad. Pero a veces y ponen de quién es verdaderamente el anticristo, quién es el que va a caminar de una manera errónea en este año 2024, y justamente es el que no acepta a Jesucristo en su vida. Pero guatacanea y na lleva, pendos enduceya, pendos echaseya, pendos ya poseya y na peñan de yara o yerubasue, porque ñan de goñas endu formal por todas partes, ma ella va peñan de yara
hoy cua eñandeo y cua oñandeje iñandejina baisha vayagüero guatana este año 2024. Es también bajo el auxilio, decíamos, de nuestra Madre, la Virgencita, la auxiliadora de todo cristiano. Este número tan importante, 2024, que sea entonces la protección y esto nos ayude a nosotros a descubrir, a no negar la presencia de Dios. Y no negar la presencia de Dios quiere decir que nosotros nos aferramos. Esto significa para nosotros entonces este año 2024, que sea un año donde cada uno de nosotros no solamente lo tenga en su vida o diga que cree en Jesucristo, sino que el creer en Jesucristo, el aferrarse a Jesucristo quiere decir después, queridos amigos, obrar a favor de nuestra comunidad. Obrar a favor de nuestra familia, obrar a favor de nuestras capillas, de nuestra iglesia. Es decir, upeo yeshar, ya esa cara llevaba ella para peñan de yara, hoy peñan de bupe, amba ella va 2024, yagüero guatata con su auxilio. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Una de las cosas claras del 2024 es que Francisco hará pocos viajes. Por el momento solo ha confirmado uno, a Bélgica. Allí se desplazará para celebrar los 600 años de la Universidad Católica de Lovaina. Los propios reyes del país invitaron al pontífice durante la visita que realizaron al Vaticano. No está claro, en cambio, si el Papa irá a Argentina, aunque en varias ocasiones a lo largo del 2023 aseguró que estaba en sus planes. Otro posible viaje sería Polinesia. Por otro lado, está previsto que Francisco retome viajes dentro de Italia. El 18 de mayo debería estar en Verona, la ciudad que Shakespeare hizo famosa con Romeo y Julieta. El 2024 será crucial para las relaciones de Roma con la Iglesia de Alemania. El Vaticano ya le hizo llegar varias advertencias en el pasado porque temen dos peligros: que impongan nuevos organismos de gobierno que manden sobre obispos y sin haber consultado con Roma. Por otro lado, que esas nuevas instituciones terminen aprobando doctrinas que vayan en contra de lo propuesto por la Iglesia Universal. Y hablando de sínodos, en octubre tendrá lugar la última fase del Sínodo sobre la Sinodalidad, un evento que está promoviendo una reflexión interna de la Iglesia a nivel mundial en varios ámbitos. Aunque lo que pretende Francisco no es que de esta reunión salgan decisiones pastorales concretas, sino más bien que la Iglesia Universal aprenda a trabajar unida y a dialogar con distintas sensibilidades al tiempo que se abre el Espíritu Santo. Se il popolo santo di Dio con i suoi pastori da ogni parte del mondo nutre attese, speranze e pure qualche paura sul sinodo che iniziamo, ricordiamo ancora che esso non è un raduno politico, non è un Parlamento, è una convocazione nello Spirito. Por último, a finales de año, Roma hospedará un evento mundial, el Jubileo. Se espera que más de 30 millones de personas peregrinen hacia la ciudad eterna. Será el segundo jubileo del pontificado de Francisco, después del de la Misericordia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas,
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Principalmente queremos subrayar el versículo 9. Y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Este es el grave problema que vamos a encontrar, y lo encontramos en muchas oportunidades, también en los evangelios, en el evangelio de Lucas, de Marcos, etc. Siempre en todos los evangelios te presentan las dificultades de una persecución contra el pensamiento, contra la filosofía, o mejor dicho, contra el evangelio, que es de un aspecto religioso. Siempre que pide cambio, conversión, siempre que pide entonces una nueva situación, hace que después nosotros podamos entender, mirar y decir qué está sucediendo aquí, ¿verdad? Hacia dónde estamos caminando. Bueno, entonces, aquí se está pidiendo ya algo más, ¿verdad? Dice, después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, pusieron en libertad a Pablo y a Silas, ¿verdad? Evidentemente. Obtenía fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, es decir, vamos continuando ya en el versículo siguiente. Obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Jasón y los demás fueron liberados una vez que fue pagada la fianza como penitencia contra futuros disturbios. Hombre, ellos no pagan, porque si no, entonces vamos a continuar con estos disturbios, etc., para poder proteger y hacer algo. En general, los funcionarios romanos no les importaba lo que la gente creyera, no les interesaba, porque ellos entonces ponen carta en el asunto, como si ya tienen mucho que tienen vela en el entierro. Hay muchas expresiones muy lindas para decir que aquí ellos estaban muy atentos, a pesar de que no les importaba lo que la gente creyera. Lo que la gente creyera no me interesa. Orea ver con lambarete, orea ver ina, orea ver llevo cada llega orea y votar. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros. Si las cosas se salían de control, no pasaría mucho tiempo para que el emperador enviara a sus legiones para restaurar el orden. Y nadie quería eso. Así que Jasón tuvo que pagar la fianza a pesar de que él no había iniciado el alboroto. Bueno, miren, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Esto es la famosa fianza que dice, si el emperador de Roma recibiese esa información, que la cosa no está funcionando, que seguramente que también recibió de una de otra manera, pero claro, como llegaron de nuevo a calmar las cosas, menos por anducado de Chacua, miren que el emperador estaba atento. No había radar, no había nada, no había internet en aquel tiempo, pero lo mismo que no había cámaras para ir controlando de aquí para allá. Pero tenía ojos, ¿verdad? Entonces, en todo el imperio, él tendría que saber todo, tendría que estar enterado de todo. Y por eso es, si esto continúa, o si esto verdaderamente es un alboroto, no tendría ningún problema enviar a las famosas legiones, decíamos recién. Oñoraino Hanguaysa, esto es la legión, era el grupo de soldados mejor adiestrados y capacitados justamente para ir contra cualquier cosa que sacase del orden a el lugar donde ellos estaban dominando, ¿verdad? Entonces eso es lo que más o menos está por suceder aquí. Pero
estos romanos no les importaba lo que la gente creyera. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros. Si el orden público era interrumpido, ahí entonces sí. O sea, ustedes pueden pensar, pueden decir, pueden rezar, pueden hacer todo lo que quieran, pero a nivel pocoche el orden público. La cuestión de soliviantar al pueblo, de poner en contra, de hacer lo que nosotros le llamamos la revolución, pero una revolución interna entre nosotros. Bueno, eso incluso hace mayor daño, ¿verdad? Hace un daño muy grande dentro del grupo humano, dentro de donde nosotros nos encontramos. En general, a los funcionarios romanos no les importaba que la gente creyera, pero cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En el último día del año es tradición que en el Vaticano se entone el Te Deum, una oración de alabanza a Dios compuesta en los primeros siglos del cristianismo. Al día siguiente, en la misa donde la Iglesia celebra la maternidad de María, el Papa pidió que la Iglesia y la sociedad redescubran el valor de la mujer. E ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna, di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio nato da donna. Di Maria la Chiesa ha bisogno per riscoprire il proprio volto femminile. Además, ese día, desde 1967, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Paz. En el mensaje para esta ocasión, el Papa pidió reflexionar sobre las ventajas y riesgos de los avances tecnológicos. En la celebración habían cientos de puericantores, jóvenes entre 7 y 25 años venidos de todo el mundo para cantar en esta jornada tan especial. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del
tengo, tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17 y aquí encontramos en esta última partecita, el capítulo 17, versículo 9, solamente después de haber exigido una fianza, decíamos, de parte de Jasón, los otros le pusieron en libertad. En general, decíamos, a los funcionarios romanos no les importaba tanto lo que la gente creyera, decíamos. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros. Eran estrictos y duros. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Si las cosas se salían de control, no pasaría mucho tiempo para que el emperador enviara a sus legiones. Es decir, hay una reacción inmediata. Diga, tú no hay coña, no hay nada. Hoy coño bota veo ya po peo ya po salambio ya po betín revolúe. No. Entonces reacción inmediata. El emperador no tiene que estar esperando. Así que Jasón tuvo que pagar la fianza, a pesar de que él no había iniciado el alboroto. Doña por el alboroto, pero entonces al final es el que tiene que pagar, como decimos, los platos rotos, ¿verdad? Jasón tuvo que pagar una fianza. Ojo y joder. Entonces esto por envidia y hace un alboroto y viene, ¿eh? Entonces ante la paz pública, ¿verdad? Por eso dice, no había necesidad tanto de mirar o controlar en el sentido de lo que vos creas, ¿verdad? Pero sí que ahora vengas y me armes un tumulto aquí con la gente, eso sí ya. Era un control. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esto también es lindo, ¿verdad? Tener en cuenta. ¿Por qué? Y porque primero nos hablaba de la envidia, pero por otra parte también nos está hablando y nos está diciendo de lo que significa la conversión, el cambio. Pues en Duriría lleva a Pablo y a Silas. Oye, bueno, lleva. Ojendu y cuello de Shai, que él y cuamba, él apella página, pearire. ¿Verdad? Entonces es el comenzar, el mirar, el ver, el saber, el entender qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos reaccionan y dicen, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Dale Pablo, dale Silas, Pembo busca mi salomo, ya lleva nuestra terminología, pero por el peligro, dale, vayan enseguida. Y se van hacia Berea, justamente. Ellos le están salvando, le están ayudando. Los hermanos enviaron de noche. Si te está hablando de una oscuridad, si te está hablando de la noche, quiere decir que aquí las cosas no están funcionando bien. Quiere decir que hay oscuridad, falta el resplandor, falta la presencia de Cristo. Todo esto entonces tiene como algo muy significativo y algo muy simbólico. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas salieron de Tesalónica rápidamente, pues no querían traer más persecución para los cristianos allí, ni poner en vilo, ¿verdad? No poner en riesgo la fianza de Jesús, de Jasón sobre todo, ¿verdad? Jasón es el que recibe en su casa. Entonces dice, bueno, Pablo, mira que él tuvo que pagar una fianza aquí, muy bien, te agradecemos, y por ahí te le damos pero ahí indica tú y la pesado continuaba, porque a veces Jasón iba a imaginar la situación. Y Bonajela es muy generoso, abrió las puertas de su casa, pero pensaban iba ahí toda la cuestión de la envidia, pensaban iba ahí una situación como pañan de ya topajo pegar, entonces por una gente ya bueno quininía ya es bueno, hasta aquí llegamos. Entonces es mejor nomás que ustedes se vayan así. A ver pues harería lleva no en yubecuera dale pues muague pues yupique a pejomaina penderoga, es decir, enseguida, inmediatamente los hermanos enviaron de noche
a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas salieron de Tesalónica, especialmente cuando no podían traer más a los cristianos ni poner en riesgo su fuerza, ¿verdad? La misma fuerza interior, el hecho de recibir las juinte modelado ruinas endusas y quase lleva va peñan de yara muy que se veían de va el transmitir se añan de hoy cuavose vamos ver useñan de ñando. Pero claro, esto es lo que produce, queridos amigos, la envidia, dice, y se ponen en contra. Pero también, como había un posible alboroto y podría ser muy negativo, ¿verdad?, en una lucha interna, entonces, ¿qué dice? Bueno, a ver, dale, Silas, Pablo, está peor, hay ni que vendré ya, vete, y peor, pero continuada, Jasón, esta comunidad. Nosotros aquí podemos continuar, vamos a hacer dentro una cosa bien sencilla y humilde, pero ya harita es. Entonces, el emperador, si algo sucedía, iba a enviar a la legión. Y lograba de esta manera pagar un lugar, ¿verdad? Tener un lugar donde ellos también pudieran reunirse así oficialmente. Ahora lo estaban haciendo en la casa de Jasón, pero eso también le compromete a él, a su familia. Entonces, los hermanos reflexionan, miran, ven, bailan y ya pueden. En todo caso, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ser cristianos y tal cual, ¿verdad? Porque después, más adelante, la primera carta que va a escribir Pablo es justamente a los cristianos de Tesalónica, de esta comunidad. Quiere decir que entonces había sucedido varias cositas que dificultaba la presencia verdaderamente en ese momento para predicar el Evangelio. Entonces, pero siempre sin abandonar, ayudar, hacer entender que esa es la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad?, que tiene que darse. Ahora después inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas cerca de Berea. Pablo y Silas salieron de Tesalónica rápidamente. Esta palabra rápidamente es importante que tengamos en cuenta. Tesalónica, rápidamente. Pues no querían traer más persecución para los cristianos allí, ni poner en riesgo la fianza, ¿verdad? No poner en riesgo esta fianza de Jasón. Entonces es mejor, dale, Pablo, Silas, dale, tapejó enseguida, porque él ya pagó esa fianza para ver un poquitito, entonces no crear ningún alboroto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos
perdonado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y tú de mi espalda. Soy un hijo del rey, tú nada me falta. Él vigila mi paso, y tú de mi espalda. Soy un hijo del rey, tú nada me falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Al contemplar
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 estamos nosotros. Este capítulo es maravilloso, nos está hablando desde el versículo 9, solamente después de haber exigido una fianza, ¿verdad?, de parte de Jasón, y los otros lo pusieron en libertad. Pablo y Silas, Coabe, Pujarería, Lleva, Lleguerodi, Pará y Chubecuera, le exigen una fianza, es decir, económicamente ellos, como para decir, ahí te duele y ahora entonces nos embata con, anda, ya vamos a ir. Cierto que después la comunidad cristiana va a continuar, es decir, que gran cosa, entonces cuando ya pues la pe como fianza. Pero aquí tampoco te dice si después le devolvió o no le devolvieron su platita, que esto, que aquello, o con qué fianza, ¿verdad? Le estaban utilizando. Pablo solo pasó unas horas de la semana en Tesalónica, Hechos 17:2, y parece que desaprobara, parece que deseaba poder haberles engañado más, por obedecer, haberlos engañado más. Por lo tanto, decidió enseñarles más en una carta escrita. Esa pues es la famosa carta a los tesalonicenses. Entonces Pablo aquí ya no tuvo todo el tiempo porque ya, pero no solamente para él, porque él en otros lugares fue apedreado. Oye, en Bepotio llega roteado de todo, hasta ya algunos creían que ya estaba medio muerto, ¿verdad? Y después, sin embargo, Pablo de nuevo se levanta y se va, bueno, ya, cuando le ponen vaina, eso fue en Filipos, ¿verdad? Ahora viene a Tesalónica y más o menos está pasando, pero ya es su experiencia. Y de parte de este poder de haberle enseñado más, decidió enseñarles en una carta escrita, decía. En la carta escrita Pablo se explaya, en la carta escrita Pablo dice lo que piensa, lo que siente, lo que quiere y lo que transmite. Cuando venían de Yaraye, ¿verdad? Y muchos creen que Primera Tesalonicenses fue su primera carta escrita a una congregación de hermanos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde encontramos el sentido y el objetivo también de lo que después vamos a ir estudiando, las cartas, ¿verdad? Las cartas de Pablo. Son cosas impresionantes, cómo Pablo escribe y escribe desde su propia experiencia. En otra oportunidad ya dijimos que Pablo, al ser un teólogo bien parenético que se lleva consecuencial. Se vio cristiano, entonces hay cuana cristianos ella. Se vio país, entonces hay cuana país ella. Se vio amendar esposo, entonces hay cuana como un esposo, ¿entiendes? Es decir, características nuestras que nosotros después las ponemos en una forma bien concreta, la parenética, ¿verdad? O sea, eso es lo parenético. Y aquí encontramos a un Pablo que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas salieron muy de mañana. Salen, van de Tesalónica y rápidamente, pues no querían traer más dificultades, ¿verdad?, de todo lo que ya estaban teniendo. Entonces ya está la fianza. Entonces piensan bien, reaccionan seguramente que a él le gusta para chocar, porque Pablo y Silas, ¿verdad?, eran un poco en ese momento lo que estaban iniciando, son los motores, ¿verdad? Pero después recurre a esta otra técnica, que es la técnica de la escritura, de la carta. Entonces Pablo les envía estas cartas.
Pablo no solo pasó unas pocas semanas en Tesalónica, y parece que deseaba poder enseñarles más. Pablo entiende eso. Vega, tú bellas hasta, pero tenemos que hacer una historia de salvación. Vega, tú bellas hasta, peñamos beupitana ya, eva peñante, ya la lleve. Así, no solo pasó unas horas, semanas en Tesalónica, parece que deseaba poder haberles enseñado mucho más, enseñarles mucho más sobre la misma vida. Decidió enseñarles más en una carta escrita, y muchos creen que Primera Tesalónica fue su primera carta escrita a esta comunidad. Bueno, queridos amigos, esto es esencial para nosotros y esto es muy importante. Pablo entonces, ante una situación que es aquella de que la gente no le está recibiendo, no en tu guasuyupe lleva, pero por esta situación que comienza a crear un cierto alboroto, porque la presencia de Dios en nuestra vida es un evangelio que incomoda. ¿Se acuerdan que hablamos de ese libro? Evangelios que incomodan, evangelios que nos tocan a nosotros, evangelios que nos llaman a un cambio, a una conversión. Estos evangelios tienen una fuerza grande, ¿verdad?, sobre nosotros mismos. Que tomamos así, ¿verdad? Un camino de salvación, un camino nuevo, un camino que nos ayude también a nosotros a entender bien este misterio de la fe, este misterio que el Señor nos está ofreciendo, pero que nosotros ya mañana, ya es mouto para la olla pina, iba lo importante, ella va peña de evangelización y buena. Y eso yo lo digo de esta manera porque lo que Pablo y Silas están haciendo aquí en este lugar, para nosotros, a pesar de que ya hace más de 2000 años, es para nosotros un aliciente, entender, saber, conocer, comprender y decir, mamina va ella con oye pita soba, mamina con amba ella la omba poa, mamina va ella con lleva la olla pojina peñandillara, hoy postaba sensibilización, sensibilidad y sobre todo deseo después de proyectar esto en el camino del bien. Bueno, queridos amigos, me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.